Bueno, ya estamos con Farid Cajat, internacionalista, para tratar de entender, las relaciones internacionales que ha habido en torno a este intento de golpe de Pedro Castillo. Farid, ¿cómo estás? Ante todo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No ha sido solo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, también hemos leído algunos tuits de Gustavo Petro en Colombia, pero digamos, la actitud, el protagonismo que ha jugado AMLO en todo esto ha sido sumamente importante, no necesariamente a favor de Pedro Castillo en las últimas horas. Bueno, decir que Pedro Castillo le solicitó personalmente asilo implica que intentaba huir de la justicia. Entonces, no sé si AMLO era consciente de que sus declaraciones empeoraban la situación judicial de Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, ha tenido un protagonismo inusual, porque habría que decir también que en algún momento el gobierno de Castillo le pidió asesoría en temas de políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de México tampoco son ejemplares, en mi opinión, pero sí, había una relación cercana que es parte de este equívoco según el cual muchos creen que el gobierno de Castillo era de izquierda. Yo a veces pensaba en materia de política económica, ¿qué cosa hacen grupos radicales de izquierda en el gobierno? Expropiar empresas, no expropió nada. ¿Qué hizo Evo Morales? Renegociar contratos petroleros o gasíferos, en el caso de Bolivia. No hizo eso. ¿Qué hicieron Petro y Boric? Reformas tributarias que incrementaran la recaudación fiscal como proporción de la economía, hicieran la tributación más progresiva y dedicar ese dinero excedente a políticas sociales. Ajá. Tampoco hizo eso. ¿Qué cosa hizo Castillo que lo definiera como un gobierno de izquierda? Hasta ahora yo no tengo respuesta a esa pregunta. Pareciera ser más la etiqueta lo que enamoró tanto a AMLO, a Petro y a Boric sobre Pedro Castillo, ¿no? Que parece que lo acobijaron en esta nueva versión de la Alianza del Pacífico. Pero también está el hecho, en alguna medida real, de lo que algunos grupos de izquierda, o la mayoría de la izquierda latinoamericana, llaman lawfare. El caso emblemático es el de Lula, en donde Lula puede ser culpable, eso no ha sido establecido fehacientemente por una sentencia judicial, pero no es que se le haya encontrado inocente. Lo que no ocurrió es que tuviera un juicio justo. Sabemos ahora que el juez Moro era un activista político en contra de Lula. Lo mismo le pasó en su momento, habría que recordarlo, a Petro. Claro, que fue alcalde de Bogotá y fue removido del cargo. Él lleva su caso y probablemente por eso menciona la Corte Interamericana o la Comisión, no recuerdo cuál de las dos menciona, Interamericana de Derechos Humanos en su tuit, porque él apela a esas instancias. Pero claro, ahí el supuesto es que no hay justicia en el Perú, cosa que es discutible, pero en todo caso no es evidente que haya una persecución judicial contra Pedro Castillo. Pero me dio la impresión en su tuit que Gustavo Petro sí habla de ir a la Corte Interamericana, que necesitaba un juicio justo con jueces independientes, pero sí, muy tibio, pero condenaba de alguna manera el intento de romper el orden democrático de Castillo. Bueno, en honor a la verdad, el representante boliviano en el Consejo Permanente de la OEA dice lo mismo que Arce, que es una defensa de Castillo, en buena medida, el presidente boliviano, pero también dice que no se puede justificar el intento de ruptura constitucional. O sea, ha empezado a haber un viraje. Después de las primeras horas, cuando empieza a, digamos, llegar la información, creo que algunos gobiernos empiezan a recular, ¿no? Por ejemplo, en el propio México, Marcelo Ebrard, el canciller, tiene una posición bastante más mesurada que la del presidente López Obrador. Sí. Claro, porque AMLO sí lo acobija y lo siente, incluso pareciera como un hijo a Pedro Castillo. AMLO dice algo que también dice Arce que no es falso, en mi opinión. Hay sectores conservadores que nunca aceptaron la legitimidad de su triunfo y que ahora dicen que lo querían vacar por las denuncias de la fiscal de la Nación. Pero la primera vez que intentaron vacarlo, esas denuncias no existían. Exacto. Entonces, ha habido una derecha recalcitrante que no le dio tregua en ningún momento. Eso es cierto. Pero lo que AMLO implica es que eso justifica o en todo caso explica el intento de golpe. Y eso obviamente no tiene en lo absoluto sustento. O sea, un golpe de Estado es responsabilidad exclusiva de quien lo intenta perpetrar, en este caso Castillo. Porque más bien lo que se especulaba ayer por la mañana era que no iban a poder vacarlo, que no tenían los 87 votos, porque muchos congresistas habían marcado
posición en contra de la vacancia. Entonces, más bien lo que gatilla la vacancia con más de 100 votos es el intento de cerrar el Congreso. Yo no tengo mayor duda de que no habrían pasado los 100 votos de no mediar ese intento, ¿no? Pero habría que recordar que el propio Castillo, la noche anterior, o sea, menos de 12 horas antes de intentar un golpe de Estado, estaba diciendo que iba a presentar su defensa ante el Congreso y que estaba confiado en que iba a prevalecer. Entonces, ¿qué pasó en el interín? Yo tengo la impresión de que, como todo lo que fue este gobierno en gestión pública, estaba mal concebido y mal ejecutado, como todo lo que hizo. Ahora, ¿en qué posición para ti queda la OEA? Y sobre todo Luis Almagro, porque ellos llegaron acá pidiendo diálogo, pidiendo una tregua, no dijeron ni una línea sobre los temas de corrupción, iban a presentar, entiendo, el informe en el Consejo Permanente. A ver, Almagro fue elegido secretario general de la OEA con el voto favorable del gobierno de Nicolás Maduro. Y unos años después estaba diciendo que no se podía descartar el uso de la fuerza para derrocar a Maduro. O sea, Almagro es un personaje que ha ido virando con el viento. O sea, ha cambiado. Entonces, pero lo que hay que tener en cuenta es que Almagro no es la OEA. El Consejo Permanente es la representación de los 34 países miembros y hay que ser muy tosudo para creer que el Consejo Permanente, donde están representantes de Bolsonaro, por ejemplo, del gobierno de Canadá, del gobierno de los Estados Unidos, va a tener un sesgo en favor de un gobierno de izquierda que intenta un golpe de Estado, ¿no? O sea, eso no tiene ni pies ni cabezas. Yo creo que el reporte preliminar, primero se ha informado erróneamente que era el informe final. Es el preliminar. No lo es. ¿Qué? Es el preliminar. Es el preliminar, uno. Dos, un representante del Consejo Privado Anticorrupción, en declaraciones RPP, dice que el informe habla de una guerra, de que hay una guerra civil en el Perú. No ha leído el informe. No habla de que hay una guerra civil, pero además el informe empieza haciendo algo que en mi opinión fue un error porque se prestó a manipulación política. Empieza resumiendo los testimonios de todos los grupos con los que se reúne y alguien de los que pertenecía a uno de esos grupos fue el que dice en algún momento hay un riesgo futuro de guerra civil. Pero eso no es posición de la misión, eso es testimonio que la misión recoge. Toda la primera parte, que es la mayor del documento, son las visiones que la misión recoge, pero se las atribuyen a la misión como si fueran afirmaciones suyas. Lo único que dice la misión, que si acaso es banal, no sesgado, es que hay una tregua que posibilite un diálogo. Y si el diálogo no se produce o no llega a buen puerto, que se acepte al Tribunal Constitucional como árbitro final de los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. Eso es todo lo que dice el informe como propuesta preliminar de la misión. Pero toda esa primera parte los ha metido en líos innecesarios. Sí, sin embargo, ya cualquier informe que saquen queda obsoleto, dado la situación. Depende, porque yo creo que lo mencioné en una entrevista anterior contigo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un reporte que entrega a la Comisión Permanente de la OEA, en donde habla de temas ya de fondo, temas constitucionales. Menciona 3 temas: infracción constitucional, disolución del Congreso por doble negativa de la confianza a gabinetes y vacancia por incapacidad moral permanente. Dice, los 3 no tienen definición objetiva en la Constitución, por ende se prestan a abusos de políticos y o bien lo define el Congreso reformando la Constitución o bien lo interpreta el Tribunal Constitucional. Pero estos son problemas que van a quedar hacia adelante. Creo que eso es lo que podría recoger la misión, porque obviamente reponer a Castillo no es un tema, ¿no? Ahora, no sé cuánto pueda pesar en estas épocas un pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, luego de que Castillo hace este anuncio de intentar violar la Constitución y convertirse en un autócrata. La embajadora emite un tuit rechazando esta posición. Y para quienes crean que eso se debe a motivaciones políticas, habría que recordar que cuando el fujimorismo y Avanza País y Renovación Popular decían que había habido un fraude, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y de la Unión Europea
declaran que el Saludaron. resultado electoral fue legítimo. Así es. Nadie así es. puede decir que el gobierno norteamericano hizo eso porque apoyaba un gobierno de Pedro Castillo. de Pedro Castillo, que tenía el programa de un partido que se define como marxista-leninista. Entonces, eso les da ahora legitimidad para decir esto fue un intento de golpe de Estado, esto es inaceptable. ¿Pero crees que generó algún tipo de influencia o más fue la reacción de las instituciones a lo que Pedro Castillo No, intentaba yo creo hacer? que fue la respuesta interna. O sea, habría que decirlo, no están para eso, pero los militares han dirimido Sí. 3 crisis políticas de la manera más sutil posible. Y digo, no están para eso, pero no fue responsabilidad de ellos, porque los políticos civiles los pusieron ante esa encrucijada. Cuando el presidente dice que disuelve el Congreso y el Congreso dice que vaca al presidente, y eso ocurrió con Vizcarra y acaba de ocurrir de nuevo, no hay forma de que los militares no se pronuncien de un modo u otro, porque le deben lealtad al poder constitucional y en ese contexto no queda claro cuál sería. Ellos tienen que interpretar la Constitución y eso es lo que hace el texto, que es muy breve, pero que hace una interpretación constitucional. Ahora, los militares han sido forzados a llegar a esa posición y yo diría que lo han hecho de la manera más sutil posible, con la menor participación política posible. Lo mismo con Merino, habría que recordar, es la tercera. En el caso de Merino, lo que parece haber ocurrido es que no le respondieron el teléfono no le cuando quería que salgan a reprimir. Entonces, los militares han actuado de una manera ejemplar bajo circunstancias apremiantes, ¿no? Bueno, felizmente, Farid, ahora que podemos estar, espero, un poco más tranquilos, pero mirando hacia adelante lo que se viene, que no va a ser tampoco sencillo. Muchísimas gracias, Farid Cajat, internacionalista. Hemos llegado